¿Qué esperamos de este día Sintoquim? Pensando en ustedes, definitivamente decidimos acelerar la transformación digital y llevar hasta donde ustedes se encuentren un magnociclo de más de 30 conferencias, es decir, toda la semana vamos a tener desde conferencias hasta formulaciones, y pues dentro de un evento virtual que pareciera tan real como los de la vida cotidiana, ¿no? Aquí podremos interactuar en tiempo real con muchas personas que están asistiendo vía remota para seguir compartiendo experiencias y conocimientos, recibir el asesoramiento y enterarse de tendencias más relevantes de los temas que a ustedes les interesa. Además, como ya se dieron cuenta, pues es muy divertido estar creando nuestro avatar y poder asistir al evento, realmente poder cambiarnos de escenarios, estar en el auditorio, en el showroom, que poco a poco yo sé que ustedes irán conociendo y se irán familiarizando. Adicional, si alguno de ustedes llegara a tener algún conflicto, detalle en el uso de la plataforma, no duden en pues escribirnos en el chat o bien acercarse a su ejecutivo de venta. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a nuestra Semana Sintoquim. Deseamos que sea una experiencia inolvidable y que la disfruten. Asimismo, me permito agradecer a todo su esfuerzo y el apoyo a Sintoquim y a los proveedores, que son nuestros representados, que nos han apoyado y que sin duda ponen en alto en el nombre de Sintoquim. A continuación, les voy a presentar un video y antes les quiero dar unas indicaciones. Ustedes, para que puedan ver la pantalla en modo completo, tienen que darle clic a la pantalla que ven en el escenario. El clic izquierdo, una vez, les va a desglosar un menú. Ese menú dice mostrar pantalla completa. Entonces, ustedes van a poder verlo en toda su intensidad, en toda su pantalla, o bien verlo como si estuvieran en este momento de espectadores. Y posteriormente al video le estaré cediendo la palabra a nuestro director general, el ingeniero Miguel Ángel Marín de la Parra. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind.
Adelante, ingeniero. Ahora sí. Sí, perdón, tuve algunas bronquitas con la plataforma, ahora sí que uniéndome yo creo que ya me escuchan todos, ¿verdad? Bueno, pues para mí la verdad es que es un honor y estoy sumamente entusiasmado por el evento que está por suceder. Hace 3 años, con el mote de nuestro 40 aniversario, quisimos festejarlo con ustedes, nuestros principales clientes y proveedores. Y nos dimos a la tarea de hacer un gran evento al que le dimos el nombre de Día Sintoquim. Varios de nuestros proveedores viajaron desde sus países de origen y preparamos sesiones de varias conferencias para terminar con un cóctel de celebración. Recuerdo que terminando la sesión de conferencias, se acercaron conmigo 2 figuras muy importantes del medio cosmético. El doctor David Quintanar, quien era el presidente de la Sociedad de Químicos Cosméticos, y Alejandra Castillo, quien lo había sido anteriormente. Y me comentaron que la calidad de los ponentes y las conferencias eran dignas de cualquier congreso local e inclusive latinoamericano, lo cual nos llenó de orgullo. A partir de entonces, parte de nuestros esfuerzos más importantes cada año es poder generar un evento de este tipo para todos ustedes. Con el motivo de la pandemia que estamos viviendo y la nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando, ha sido un gran reto el poder lograr mantenernos lo más cercanos a ustedes, debido a lo cual hemos generado una serie de webinars, tanto propios como por parte de nuestras compañías representadas, teniendo entre 2 y 8 webinars por mes. Sin embargo, queríamos algo totalmente diferente e innovador para nuestro evento anual y así logramos construir Revo, con una plataforma totalmente innovadora y que nos permite estar lo más cercano a cómo sería esto en la realidad. Vamos a tener, como bien decía Silvia, más de 30 conferencias y formulaciones repartidas durante toda la semana por parte de nuestros principales proveedores y del equipo Sintoquim. Asimismo, también los estamos invitando a tener reuniones virtuales con los proveedores en nuestra área de networking para revisar temas en lo particular. Por favor, en caso de que ustedes estén interesados en una de estas reuniones, hablen con su ejecutivo de ventas para poderlas programar directamente con los diferentes representados. Sabemos que es mucho tiempo para poder participar en las 30 ponencias. Sin embargo, los invito a participar en las que sean de su mayor interés, aprovechando así las ventajas que nos dan estas nuevas tecnologías de poder conectarnos desde nuestras casas y oficinas sin tener que estar desplazándonos hasta la sede del evento o hasta la Ciudad de México para todos los que no residen aquí. Ojalá de estas sesiones logren generarse muchas ideas y proyectos que más tarde se puedan cristalizar. Finalmente, quiero agradecer de forma muy importante a nuestros representantes que nos han apoyado en este gran esfuerzo. Gracias por el entusiasmo y la calidad de las presentaciones. Y al equipo Sintoquim, que ha dedicado tantas horas y esfuerzo para que este evento se pueda concretar. Pues no se diga más. Bienvenidos nuevamente y arranquemos con Revo. Muchas gracias. Todos tienen la opción de un aplauso, así que vamos a brindarle un aplauso al ingeniero Miguel Ángel Marín de la Parra, por favor. Muchas gracias a todos y bueno, cedo la palabra a Silvia para que nos presente a nuestro primer ponente del día. Claro que sí, muchísimas gracias, ingeniero. Vamos como bien lo dice el ingeniero, a iniciar con nuestra primer ponencia. Va a estar a cargo de Ricardo Ignacio Prado Hurtado. Él es director de Servicios Creativos. Se graduó como licenciado en Publicidad del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, como maestro en Mercadotecnia en la Universidad Interamericana del Desarrollo,
y él es estudiante del doctorado en investigación de la comunicación en la Universidad Anáhuac, México, investigador asociado del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada y becario de CONACYT. Cuenta también con diplomados en fotografía y redes sociales. Actualmente funge como director general de servicios creativos en Monstruo Town, Publicidad, donde además es socio. Con más de 25 años trabajando en el medio publicitario y algunas de las cuentas más renombradas en diferentes categorías de producto y servicio como Adidas Group, Grupo Bimbo, Colgate-Palmolive, Disney, El Poder del Consumidor, Toyota y World Wrestling Entertainment. Ha formado parte de agencias de publicidad y despachos de diseño como Draft, FCB, Sotomayor y Lara, Design Bureau y Los Ángeles Carisma, entre otros. Se ha especializado en publicidad y mercadotecnia social, donde se desempeña como creativo, director de arte, redactor publicitario y estratega. Ha colaborado como docente y conferencista en la Universidad como Anáhuac, México, Anáhuac, Oaxaca, Anáhuac, Mayab, el CCC, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Intercontinental y la UNIT. Él nos trae como título de su ponencia En la mira, audiencias, profesionales y organizaciones hoy. Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Bienvenido Buenos y días. muchísimas gracias. Mil gracias Silvia, mil gracias a todos. Adelante. Gracias. Bienvenidos a este gran evento Revo. La verdad es que, es increíble lo que se puede lograr con tecnología de hoy en día y vamos a hablar un poco de eso también. Nada más quisiera pedirle al equipo Sintokim que me ayuden nada más levantando su mano para ver si me escuchan. Perfecto, les agradezco muchísimo. Bueno, pues básicamente voy a empezar. La idea es poder contextualizar pues qué está sucediendo hoy pues en varias áreas, pero pues especialmente desde pues digamos mi área de experiencia, que es la comunicación, la publicidad y la mercadotecnia. Entonces, bueno, les recuerdo que en cualquier momento, dándole doble clic a la pantalla en el fondo, pueden verla en pantalla completa. Y bueno, pues básicamente, pues bueno, empieza por aquí. Espero que todos puedan verla. Básicamente, ¿por qué se titula En la mira esta plática? Pues básicamente porque así estamos todas las organizaciones, los profesionales hoy en día. Es decir, nunca habíamos estado bajo el reflector de una forma tan importante para positivos y para lo positivo y lo negativo como el día de hoy. Básicamente, la idea es hablar de organizaciones y profesionales hoy. Hace 20 años aproximadamente, es decir, para algunos a lo mejor será toda una vida, ¿no? De alguna forma, o un poco menos, pero hace 20 años se levantó, por decirlo de alguna manera, una especie de tsunami gigantesco, que hoy conocemos pues como revolución digital. Es decir, esta revolución digital vino prácticamente a destruir paradigmas, pues prácticamente en todos los aspectos de la vida. Es decir, desde la comunicación, a nivel social, a nivel comercial, mercadológico, medios, audiencias y un enorme etcétera. Entonces, pues bueno, básicamente la BBC condujo un estudio hace ya algunos años en el cual se estableció, por ejemplo, nada más para contextualizar, que Internet, y esto, bueno, pues es parte de un estudio muy importante, es el segundo cambio más importante en la humanidad desde que se inventó la escritura. Entonces, pues esto es para dimensionar un poco el tipo de cambio al que nos enfrentamos en ese momento.
Y bueno, básicamente, este cambio, de alguna forma, pues lo hemos transitado todos juntos a lo largo de poco más, poco menos de 20 años. Es decir, 20 años marcándolo un poco como este momento en el cual Internet se empezó a democratizar. Aparece el primer o los primeros teléfonos inteligentes, podemos llevarnos a Internet a todos lados. Y bueno, esto establece un cambio fundamental, insisto, en paradigmas en prácticamente todos los aspectos de la vida. Yo ahorita me voy a enfocar, por ejemplo, como un ejemplo, a la comunicación. Es decir, pasamos de una comunicación análoga a una comunicación digital, prácticamente en casi todos los medios. Pasamos de una comunicación masiva, es decir, de hablarle a millones de personas, a una comunicación hipermasiva, es decir, hablarle a miles de millones de personas, o en el caso de la mercadotecnia digital, con la opción de hablarnos uno a uno, es decir, que ahora también las marcas, las empresas, las organizaciones, pues bueno, de alguna manera puedan hablarnos de forma personal. ¿Por qué? Porque hoy en día nos conocen más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y esto, pues bueno, de repente causa cierta inquietud, cierto temor, nos sentimos un poco invadidos. Pero aquí me gustaría recordar un poco algo que ha comentado de forma recurrente el dueño de Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg, que pues literalmente hoy en día la intimidad es de alguna manera pues un espejismo para todos nosotros. Y en realidad, bueno, como mercadólogo publicista les puedo decir que desde la praxis, pues así es, ¿no? De alguna forma. Pasamos de una comunicación informativa, es decir, en una sola dirección, desde los medios hacia nosotros, sin opción alguna de contestarle a los medios prácticamente nada, a una comunicación ya con un circuito cerrado de comunicación, con una retroalimentación importante, pero profundamente crítico. Entonces, pues bueno, esto establece un cambio importante también. Pasamos, como comentaba aquí en un ejemplo, de lo digital, perdón, de lo análogo. Y bueno, para algunos de ustedes habrán sido los CDs, para otros de ustedes que estarán más en el rango de edad de un servidor, desde luego los viniles, los cassettes. Pasamos de estos formatos físicos, en el caso de la música, por ejemplo, que tenían una gran calidad de diseño, que literalmente eran toda una experiencia de compra. Pasamos comprar música de forma digital, no sé ustedes, pero yo la primera vez que compré una canción de forma digital, la verdad es que, o un disco, la verdad es que me sentí, pues sí, un poco decepcionado e inclusive sentí que me habían visto la cara porque no sentía que hubiera yo comprado nada. Sin embargo, pues no olvidamos, no podía yo dejar de olvidar que realmente lo que comprábamos de la música no era lo físico, sino la música en sí. Aquí hacer un pequeño paréntesis, porque en el caso de la música regresamos finalmente a lo que es este tipo de formatos más románticos que hoy en día se han vuelto formatos de lujo, que no cualquier persona pues tiene el equipo para reproducirlos o está dispuesta a gastar lo que cuestan hoy en día los discos de vinil, que en realidad nunca se fueron, pero bajo perfil y hoy regresan pues, literalmente como grandes estrellas. Llegamos después a una época o a un momento en el cual dijimos, ¿para qué pago por la música si toda la música está en YouTube? Y a la fecha YouTube sigue siendo la plataforma en la que más personas a nivel mundial escuchan música, todos los días. Y de alguna forma llegamos a paradigma, este nuevo paradigma, esta nueva visión económica de la música, en la cual decidimos que ya no era fundamental ni siquiera comprar la música. ¿Para qué? Si podemos rentarla y utilizarla prácticamente en los dispositivos que nosotros queramos. Y estoy hablando en el efecto del caso de Spotify. Entonces, esto pues pareciera como un laberinto, ¿no? Este camino en el cual empezamos de comprar en físico a comprar en digital,
luego a comprar físico otra vez, luego a rentar la música en digital y ahora a escuchar en digital gratis. De alguna forma aquí algo que es importante comentar es que pues varios de los expertos en proyectar lo que va a suceder a nivel mundial en universidades como Oxford, en universidades como Cambridge, en universidades como el MIT, en esta disciplina llamada futurología, están de alguna manera proponiendo que pues dentro de probablemente 30 años, probablemente menos, nos empecemos a convertir prácticamente o empecemos a regresar prácticamente a ser casi nómadas, es decir, poseer cosas físicas va a dejar de ser todo lo atractivo que era en algún momento. Y esto es solo en música. Pensemos en medios de información o de comunicación como es la televisión, el cine, la televisión por cable, la telefonía, los videojuegos, la mensajería, la agenda, la forma de llevar nuestra agenda, los medios publicitarios, las plataformas, la renta de todo, ¿no? La renta de un viaje, hablando de transportación, como es el caso de las plataformas como Uber, o la renta de una casa o una ubicación, ¿no? Como es el caso de las plataformas como Airbnb. Entonces, como sabemos, pues básicamente este ha sido un cambio, además, bastante vertiginoso. Bueno, entonces, esto sucede frente a una sociedad que hoy en día, podríamos decir, está representada principalmente por jóvenes. El spot mercadológico, el spot publicitario, siempre voltean a ver a la generación joven, de alguna forma, y desde luego esta generación joven, bueno, pues por supuesto que es la generación que se vuelve el centro de la publicidad y la mercadotecnia. Pero estamos hablando de una generación de acuerdo a características establecidas, por ejemplo, por escritor que está muy en boga hoy en día, por Byung-Chul Han, este escritor de origen coreano que vive pues bueno, trabaja y estudia hoy en día la sociedad desde Berlín, en Alemania. Dice que hablamos de generaciones digitales o híbridas. En el caso de muchos, básicamente estamos hablando de estas generaciones que nacieron ya literalmente de forma digital, que nacieron ya con la red dando por hecho que existía, o las generaciones que, como su servidor, que de alguna forma migramos a esta, pues bueno, sí, a esta plataforma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, también estamos frente a generaciones que están infoxificadas, es decir, generaciones que están expuestas a tanta información que hoy en día esta información las está enfermando. Nunca había habido más casos en la historia de la humanidad, pues digo, cierto tipo de trastornos ya diagnosticados de alguna forma como depresión o especialmente ansiedad entre jóvenes como hoy en día. Hablamos de una generación a la que se le denomina como una generación hipersensible. De hecho, muchos de ellos hablan de una generación de cristal, pero la realidad es que más allá de una generación hipersensible, yo que trabajo constantemente con jóvenes, pienso que más bien es una generación expuesta, insisto, a una gran información, a un gran estrés, pero que tiene muy claro, pues básicamente de lo que habla todo el mundo y que está mucho más al día de muchos fenómenos sociales y digitales. Pero sobre todo lo más importante que tenemos que tomar en cuenta desde la publicidad y desde la mercadotecnia es que es una sociedad que está muy preocupada y sobre todo muy enojada. Y diríamos, ¿enojada con quién? Pues adivinen con quiénes, ¿no? Es decir, por nosotros, por el buen o mal, en muchos casos mal, trabajo que hemos hecho en cuestión del mundo que les estamos dejando y del que les estamos heredando. Básicamente las últimas 3 generaciones son estas a las que se refiere Byung-Chul Han, una generación conocida como millennial, ¿no? Esta generación Y, conocida como millennial, que es una generación híbrida a la que Internet le toca primero como una curiosidad tecnológica y posteriormente se vuelven habitantes de esta migran a la red. Una generación Z o Centennial, que esta sí ya es completamente una generación
digital, nativa digital, son básicamente las personas que nacieron entre 1995 y el 2005. O sea, es gente muy joven y son los que están hoy en día en el spot publicitario y en el spot mercadológico. Y la generación que les viene pisando los talones, que es esta generación denominada como generación T o generación alfa. Y pues bueno, son los que vienen a relevar a la generación centennial. Básicamente, como decía, estas generaciones tienen la principal característica de estar en el spot mercadológico, o sea, la mayoría de las marcas les quiere hablar a ellos. ¿Por qué? Porque resultan aspiracionales para las personas más mayores de alguna forma y resultan inspiracionales para las personas más jóvenes. Aquí hay un par de ejemplos. El primero sería este actor que todos conocemos, que de alguna forma en internet, como ustedes saben, pues se han presentado memes, etcétera, de que pareciera ser vampiro porque no envejece, ¿no? De alguna forma. Y esto es para esta generación para la que aparece, estos jóvenes aparecen como aspiracionales, es decir, presentarse como joven, con características de joven, pero con mucho más experiencia, tener un poder adquisitivo mucho más alto que cuando eran jóvenes, o por lo menos más estable, y a partir de esto poder impresionar a individuos más jóvenes prácticamente en los mismos escenarios, por lo menos en los digitales. Y sobre todo, pues bueno, como sucede en muchas ocasiones, ser parte de la diversión. Por otro lado, yendo hacia los más jóvenes que la generación Z, tenemos el ejemplo de esta actriz que sale en esta serie muy famosa, Stranger Things, Millie Bobby Brown, que de alguna forma se inspira en esta generación Z, es decir, para los más jóvenes que ellos son inspiracionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta idea de que cuando alcancen la edad de la generación Z hoy en día, finalmente van a ser libres, van a ser autosuficientes, dueños de sus decisiones, de su cuerpo, de sus espacios. Van a llegar, y esto biológicamente pues sí está comprobado, ustedes mejor que nadie lo saben, al pico de su belleza, por lo menos a nivel biológico, y también quieren ser parte de la diversión. Bueno, aquí voy a hacer una acotación, voy a utilizar un poco un tono medio de humor, pero es importante, muy importante sobre todo para los tomadores de decisiones que de alguna manera no alcanzamos a dimensionar con quién o a quién le estamos hablando. Es decir, de alguna forma me ha pasado ya en muchas ocasiones, platicando con colegas publicistas, etcétera, que las generaciones, que somos generaciones más viejas, por decirlo de alguna forma, nos referimos a los jóvenes como chavos, ¿no? De alguna forma. Y los jóvenes, pues son jóvenes. Es decir, aquí el prototipo de chavo, que de alguna forma, o la chava en este caso, de alguna forma es una suerte de personaje imaginario. De alguna forma, una persona joven que solo se dedica a estudiar, que es tremendamente obediente con sus papás, con la sociedad, que lo único que le interesa es prepararse para el futuro, ser muy sano en muchos sentidos, etcétera, ¿no? La verdad es que, bueno, para quienes tienen hijos, adolescentes, adultos jóvenes, etcétera, pues bueno, sabrán que esto pareciera existir solamente en el imaginario del tomador de decisiones. En el mejor de los casos, si hablamos de jóvenes, estaríamos hablando, por ejemplo, de estos personajes como esta cantante Billie Eilish, que pues representan mucho mejor al tipo de jóvenes que hoy en día nos enfrentamos, insisto, en el mejor de los casos, pero en realidad, ¿cuáles son los jóvenes que están en las redes interactuando todos los días con nuestras marcas, con nuestros diversos productos, servicios, etcétera? Pues más bien se parecen mucho más a esta jovencita, ¿no? Todos ustedes la conocen, a Greta Thunberg, que de alguna forma es esta chica que se ha hecho la fama de que está enojada todo el tiempo y pues pareciera tener razón, por lo menos yo coincido con ella en varios temas, que representa una generación joven pero profundamente crítica. Es decir, este tipo de jóvenes van a ser los jóvenes que van a estar más atentos a lo que hacen y dicen sus marcas.
contextualizando un poco esta parte desde la mercadotecnia, por ejemplo, pasamos de lo conocido a lo incierto. Es decir, hoy en día, aunque hay una gran cantidad de autodenominados expertos en publicidad digital, etcétera, la verdad es que estamos todavía, perdón por la analogía, mojándonos los pies en la orilla de un océano gigantesco conocido como Internet, que todavía nos resulta desconocido o incierto. Pasamos de una mercadotecnia de claims, compre, use, etcétera, a una mercadotecnia narrativa, donde lo que interesa más hoy en día a las audiencias, desde luego, es la parte de entretenimiento, la historia, y no tanto ya la marca con los claims de todo lo que hace mejor que la competencia. Pasamos del show alrededor de la marca a una marca que tiene que presentarse en redes de forma casi clandestina, es decir, literalmente presentarse sin parecer publicidad. Bueno, de alguna forma podemos hablar también de que pasamos de un perdón un segundito. Listo. Pasamos, perdón, del concepto de productos. Aquí el producto pues, es un refresco de cola, y evidentemente nos lleva a todos a pensar prácticamente en la misma marca de refresco. Y desde luego llegamos al mundo del poder de las marcas. Claro, las marcas nunca fueron tan poderosas digo, desde el punto de vista publicitario, como en los 80s y 90s, pero hoy en día adquirieron un poder distinto, pues que de alguna manera no se podía prever de ninguna manera, es decir, un poder de ser prácticamente omnipresentes en nuestro mundo. Básicamente, hoy vemos y nos imaginamos cuando decimos refresco de cola esto, nos imaginamos esta imagen, tenemos esta imagen mental que prácticamente nos puede transmitir sonidos, sabores, con solo ver la imagen, ¿no? De alguna forma. Bueno, hoy en día me gustaría decir que las marcas, todas las organizaciones tienen que estar preparadas para estos cambios que voy a comentar y que he estado comentando, o literalmente resignarse a desaparecer. Es decir, cumplir su ciclo de vida y, pues le insisto, resignarse a desaparecer si se muestran reticentes, ¿no? De alguna forma, o se muestran, o se manifiestan contra este cambio. Pero ojo, también el profesional, no solamente la organización. ¿Qué sucede cuál ha sido la evolución en estos últimos 20 años de la mercadotecnia y de la publicidad? Pasamos de una marca que era el protagonista, alrededor de la cual giraban todas las historias, y el contenido era, de alguna manera, un pretexto para hablar de las marcas, a historias cuyo protagonismo lo lleva hoy el contenido, la narrativa, y de alguna forma las marcas han pasado a ser una rúbrica, una firma de este contenido. Pero hoy en día, como les decía, pasamos a la clandestinidad, y entonces pareciera que los anuncios o el tipo de publicidad más eficiente es la que nos muestra un gran contenido firmada por más contenido. Y ahorita voy a poner un ejemplo, básicamente hablando de la conocida como publicidad nativa o el native advertising, que varios publicistas al día de hoy denominan como la publicidad para los enemigos de la publicidad. Aquí un ejemplo muy sencillo, un contenido en el cual, bueno, en efecto, aparece la noticia que nosotros queríamos buscar, y en la parte inferior, además dice contenido patrocinado, o sea, sabemos que es publicidad. Nos encontramos estas propuestas que nos resultan prácticamente irresistibles. Y entonces, en mi caso, pues me aparece: manejarías por los caminos más peligrosos, y al tiempo que vamos leyendo, a los lados de esta publicidad van apareciendo justamente estas, pues, banners o lugares o sitios ubicados de publicidad, pero lo más importante, de publicidad que la misma plataforma sabe
que solamente nos interesa a nosotros o que nos interesa a nosotros más que a nadie. Entonces, pues bueno, así es un poco como funciona esta publicidad nativa, insisto, llevándonos a través de del contenido que más nos interesa a un contenido que finalmente es parte de un entorno publicitario que vemos, que nos resulta atractivo, pero que no es parte realmente de la publicidad que estábamos viendo. ¿Qué está pasando con los profesionales? Los profesionales de entrada, hablando de publicidad digital, publicidad y mercadotecnia digital, se están enfrentando a una avalancha gigantesca de términos. Es decir, y términos que además no tienen el mismo significado para todas las personas, por muy expertas que sean. ¿Por qué? Porque no existe una tradición teórica, publicidad o mercadotecnia digital. Es decir, para mí yo puedo hablar en una junta acerca de retargeting y de alguna forma yo no estoy seguro de que toda la gente que está en una junta conmigo o en una junta virtual conmigo pueda entender el concepto igual que como lo estoy presentando yo. O que hablemos de microinfluencers, o que hablemos de TV Sync, o que hablemos de Grape Shot Marketing. Es decir, todos estos términos pareciera que cada quien los está interpretando en el momento en el que lo están recibiendo. El profesional hoy en día tiene que manejar contenidos líquidos. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día la publicidad debe de comportarse prácticamente como un líquido. Es decir, la publicidad, como los líquidos, empieza a tener un comportamiento impredecible, básicamente, puede adaptarse a cualquier tipo de superficie o recipiente en el que se le deposite. Es decir, tiene que ser un contenido que tenga la posibilidad de poderse mover hacia toda hacia toda la red de alguna forma. Básicamente, también es importante analizar que hoy en día tenemos que tomar decisiones sobre lo desconocido. Es decir, antes teníamos muy claro el tipo de target, el tipo de audiencia, etcétera. Hoy en día tenemos que tomar decisiones sobre herramientas que no dominamos o sobre herramientas que probablemente no se inventado todavía al día de hoy o se van a inventar hoy en la tarde. Entonces, de alguna forma, bueno, pues esto es algo que nos lleva a tomar decisiones sobre algo que no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Tenemos que vivir también la marca como profesionales 24/7. Es decir, de alguna forma, esta marca tenemos que estar detrás de ella todo el tiempo. Tenemos que conocer las opciones que nos ofrecen las herramientas digitales hoy y, desde luego, identificar las oportunidades que nos presentan estas opciones. Y lo más importante, estar atentos y escuchando siempre a nuestros clientes. Ahorita lo veremos, nuestros clientes y de alguna forma también a las personas que no son nuestros clientes. Bueno, ¿por qué? Porque hoy en día a nivel digital, el cliente es el nuevo tomador de decisiones de la marca. Es decir, yo lo he mencionado en algunas juntas, no siempre suena, no siempre lo tomamos muy bien, pero el cliente es tu nuevo CEO, tu nuevo presidente de la compañía. ¿Por qué? Porque hoy en día los clientes están muy claros de que a las marcas no les deben nada. Es decir, no como en los 80s que todos amábamos a Coca-Cola o amábamos a Volkswagen o amábamos a otras marcas y sentíamos que les debíamos muchas experiencias, etcétera. Hoy en día no es así. No hay compromiso real, por lo menos a nivel digital, de parte de los clientes, de los usuarios. Cada vez las audiencias se vuelven más volátiles. Hoy nos hacen caso, pero mañana, si el de enfrente tiene una opción mucho más atractiva, entonces definitivamente nos dejan de hacer caso. Nos van a exigir, aunque no sean nuestros clientes. Están en todos lados y al mismo tiempo en ningún lado. Es decir, están todo el tiempo detrás de nuestras marcas, pero cuando los buscamos en realidad no están por ningún lado. Y cuidado, porque todos son haters en potencia. Es decir, si tomamos una mala decisión, cometemos algún tipo de error, de ser literalmente los amantes de nuestra publicidad, pues de alguna manera, o de nuestros productos, de un día para otro se vuelven gente que critica profundamente a nuestros productos. Ya no le interesa la publicidad, por lo menos la tradicional, nos van a pedir absolutamente todo lo que necesiten y la frase, cuidado con la administración de las redes sociales, la frase odian como usuarios es
escríbenos un DM, un mensaje directo, para atender tu caso, porque la mayoría de las personas ya saben que cuando esto sucede, quiere decir que te están diciendo cállate y no te vamos a hacer caso realmente, o te van a dar un seguimiento en muchos casos muy pobre. Hay un personaje, el director de contenidos de YouTube, que es el señor Kevin Aloca, que diseñó un mantra para las redes sociodigitales en el cual nos dice siempre atentas, siempre honestas, siempre vivas, siempre enteradas, siempre creativas, siempre estratégicas. Este mantra del siempre, quiere decir, como decía, que tenemos que estar 24 horas, los 7 días de la semana, detrás de nuestras marcas. Aquí un ejemplo muy rápido. Esta es la página Facebook, pues, bueno, de esta importante empresa de comida rápida, donde todos los comentarios, si ustedes los analizan, son positivos, pero además son comentarios que parecieran tener un guión detrás. Es decir, uy, solo 29 pesitos, uy, está buenísimo la promo, uy, los invito. Esto realmente parece tremendamente artificial y en realidad lo es. Es decir, de alguna manera los usuarios, siempre algún usuario va a expresar en redes sociodigitales una opinión negativa. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y el error que se está cometiendo? Que finalmente varias marcas prefieren no contestar nada o en este caso, peor aún, bloquear todos los comentarios negativos y solamente poner positivos. Esto es terrible para la publicidad en redes sociodigitales. Al contrario, por ejemplo, de esta otra marca, que es una de las marcas más troleadas o con más comentarios negativos en sus redes sociodigitales, pero que es una red sociodigital con una gran reputación, porque siempre contestan y siempre contestan con bases, es decir, no se esconden de las cosas que finalmente ni intentan esconderse de las reclamos, ya sean reales o no, honestos o no, de sus usuarios. Bueno, este es el ranking de las redes mejor, las redes mejor rankeadas, valga la expresión, para el 2020 en México. Las mejor evaluadas hoy en día son Corona en Facebook, por ejemplo, ¿no? Corona, Coca-Cola, Nike Football. El caso de Corona y Nike Football a lo mejor se entiende, pero el caso de Coca-Cola pues tiene que ver, insisto, con esta respuesta siempre inmediata y siempre pertinente. Las redes hoy en día, por ejemplo, que muestran una mayor capacidad de atraer personas, son redes pequeñas pero muy bien manejadas, como la de los chicles Clorets México, la red de Ovela, la red de Cest México, y bueno, pues llama la atención que sean las que consiguen más atraer a mayor número de personas. Sí, de alguna manera, pues son marcas pequeñas, ¿no? Y las que tienen mayor devoción, es decir, las que tienen los personajes que generan más interacciones, son las redes sociodigitales de 3 marcas que de alguna manera pues no tienen probablemente el mejor servicio o de alguna forma están constantemente expuestas a problemas que ellos no pueden controlar, como es Movistar México, como es Volaris, como es Sam's Club. ¿Con qué tiene que ver todo esto? Básicamente con estar atentos de lo que nos dicen las personas en redes sociodigitales. Bueno, hay otro fenómeno además que se denomina contramarketing, y este fenómeno básicamente es esta tendencia de criticar o señalar los problemas más bien o las prácticas cuestionables o destructivas de las marcas y de las organizaciones en medios masivos o hipermasivos. Aquí algunos ejemplos que ustedes habrán visto. El mejor ejemplo es el nuevo etiquetado, pero pues de alguna manera veremos rápidamente unos ejemplos. Dice este gran comunicólogo Joan Costa, la mayor parte de las crisis son creadas por las mismas empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente el 90% de las crisis puedan ser anticipadas antes de que estemos realmente en un momento de crisis. Y decía yo los ejemplos. Por ejemplo, en la industria de las bebidas azucaradas, podemos ver este tipo de campañas, esta campaña que estuvo hace algunos años al aire y sigue hoy en día con diferentes aplicaciones, contra o señalando el exceso de azúcar de las bebidas azucaradas, por ejemplo. Esta otra, que como ustedes ya habrán descubierto, ya habrán visto por ustedes mismos, tiene que ver con el etiquetado frontal ante las fórmulas con elementos añadidos.
es decir, azúcares añadidos, sodio añadidos, exceso de calorías, etcétera. O como pueden ser esta campaña que apareció hace algunos meses, señalando un fenómeno pues, bastante grave que se llama el doble estándar automotriz, es decir, en países de todo el mundo, en países como el nuestro, grandes productores de automóviles, de alguna manera los automóviles que se construyen para venta en lugares como Canadá, gran parte de Europa o Asia, llevan todos los sistemas de seguridad. Y los que se construyen en la misma planta, en la misma línea de producción para el mercado doméstico o algunos países de Latinoamérica, no llevan prácticamente casi ninguno de estos elementos de seguridad, lo cual, bueno, pues en muchas ocasiones convierte a ciertos vehículos literalmente en trampas mortales, sin exagerar. Bueno, esto tiene que ver con un fenómeno que se denomina Love Mark, que establece Kevin Roberts, un publicista muy importante a nivel mundial, donde básicamente nos dice que nosotros estamos estableciendo con las marcas cada vez relaciones más cercanas y más emocionales, sobre todo más emocionales. Y básicamente lo que él dice es que hay dos líneas, la línea del amor y la línea del respeto, sobre las cuales usuarios, las personas, los consumidores ubican a sus marcas. Y de alguna manera podemos estar o empezar como productos o products, como él los denomina, con poco amor y poco respeto por parte de la gente, hasta llegar al punto ideal de ser una love mark, una marca amada, es decir, las marcas que tienen desde sus consumidores y sus seguidores mucho amor y desde luego mucho respeto. Aunque, hablando de crisis, pues esta crisis que hoy todos conocemos, pues nos cayó de la nada, de repente, a la mitad de lo que estábamos haciendo y nadie podía de ninguna manera anticiparla. La crisis de el COVID-19 o la COVID-19, como ustedes prefieran. Y básicamente aquí llama la atención, por ejemplo, cómo las agencias de publicidad, al estar en contacto con tantos estudios, con tantos clientes, pues fueron de las primeras que detectaron que había caminos que había que seguir y otros que no tanto. Es decir, a partir de que se decreta por primera vez la emergencia sanitaria, aparecen en sus redes sociodigitales esfuerzos como estos, ¿no? Yo en casa, parar para seguir, o esta campaña relativamente controversial, pero muy mexicana, ¿no? De AVE, es decir, la antigua AMAP. Y pues bueno, esto es lo que empezaron a detectar las agencias y desde luego se lo comentaron a sus clientes. Sin embargo, muchos de sus clientes se dieron cuenta o tomaron en cuenta que la decisión probablemente era táctica, es decir, a corto plazo. Hablar de COVID y parecer oportunistas o quedarse calladas y parecer insensibles. Y aquí dos ejemplos de marcas multinacionales que literalmente dijeron, pues vamos a decir algo acerca de lo que está pasando, pero desafortunadamente no es el tipo de comunicación que nosotros estábamos, o la mayoría de las personas estábamos esperando. La decisión realmente es una decisión estratégica, es decir, a mediano y largo plazo. Más bien es hablar en estos momentos de COVID como marca, pronunciarse sobre el COVID sin aprovechar la situación y por otro lado hablar de COVID y ayudar, presentar algún tipo de ayuda. De hecho, esta generación de jóvenes y nosotros también quedaremos marcados como la generación COVID, literalmente, y vamos a ser una generación que vamos a tener que lidiar con un tremendo estrés postraumático por esta pandemia global. Aquí, pues bueno, se tiene la idea poco científica de que el COVID vino y se origina en China. Bueno, pues desde China viene también la solución, es decir, de alguna forma ellos, ustedes seguramente lo saben, utilizan dos símbolos para escribir la palabra crisis. Básicamente la palabra crisis en chino es huiji y uno de los símbolos denomina peligro y el otro de los símbolos denomina oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos ubicarnos de un lado o del otro, del lado del peligro y quedarnos congelados o del lado de la oportunidad y pues bueno, de alguna manera aprovechar lo que está sucediendo sin aprovecharnos de las personas. No hay que olvidar que las crisis sacan lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Hablando de creatividad, por ejemplo, pues la creatividad se genera normalmente en situaciones extraordinarias de estrés, dolor, impotencia, etcétera, porque es una herramienta de resolución de problemas.
El caso de Volkswagen a nivel mundial, en Puebla se está haciendo, donde dejaron bueno, de alguna manera utilizaron, en lugar de dejar sus grandes plantas robóticas, armadoras de autos paradas y quedarse congelados, decidieron empezar a fabricar más bien respiradores, por ejemplo. Si esto fuera una competencia desafortunada, por decirlo de alguna forma, definitivamente, hablando de la oportunidad, sin lugar a dudas, el ganador sería Zoom. Es decir, una plataforma que estuvo en el momento ideal, estuvo con las características ideales y que de alguna manera se ha convertido de ser una plataforma que usaban muy pocas personas a nivel mundial, se ha convertido en el estándar realmente para poder hablar de comunicación hoy en día, no nada más profesional, sino también educativa y también social. ¿Y qué les digo de una red social como es TikTok, por ejemplo? Aquí recojo algunas impresiones que me he llevado en algunas juntas con prospectos de cliente o con otros publicistas, en las cuales de alguna forma van desde las expresiones más desafortunadas hacia esta red sociodigital hasta pues las expresiones más honestas. Es decir, lo primero que he escuchado en muchas ocasiones es, ¿y esa cosa qué? O en su casa la conocen, o no, hombre, pero es una red donde solamente entran chavitos, adolescentes o de 14 años a bailar, o gente ya mucho más enterada que de alguna manera, tomadores de decisiones más enterados que de alguna manera dicen, sí, bueno, está buena, pero ¿quién la ve? O más allá, ¿a poco alguien se anuncia en TikTok? Bueno, solamente un comentar aquí de uno de los mayores estudios de tendencias y uso de dispositivos digitales a nivel mundial que llevan a cabo We Are Social y Hootsuite, que son una red social y una agencia digital. El mayor rango de edad de personas descargando TikTok en el mundo justamente es la generación Z. Gente o jóvenes de 15 a 25 años, es decir, a los que todas las marcas les quieren hablar. Y aquí, bueno, pues de alguna forma los números no mienten. Es decir, en la India, que bueno, pues ya se bloqueó en la India, era donde se descargaban la mayor parte de estas aplicaciones, pero México tiene un séptimo lugar en este caso, con 20 millones, casi 21 millones de descargas de la aplicación TikTok, donde además el segundo grupo de edad que más descarga la aplicación va de los 25 a los 45 años. O sea, tenemos una oportunidad enorme en una red como esta. TikTok parecía estar preparada para esto y entonces ha diseñado una gran cantidad de elementos o técnicas de monetización, es decir, tanto para espacios para publicitarse como para poder ganar dinero o hacer ganar dinero a los creadores de los contenidos en TikTok. ¿Cuál es un poco el secreto de estas marcas? Pues número uno, llegar en el momento oportuno, es decir, aprovechar la oportunidad, tener el conocimiento suficiente para poder dirigir y adaptarse, ¿no? De alguna forma, tener todas las opciones tecnológicas a la mano y conocerlas, por lo menos las que tenemos a la mano, y si no, a través de los profesionales. Una mente abierta, sobre todo, es fundamental, y ya no seguir las tendencias, sino ahora buscarnos más bien o creadores de tendencias. Tendencias digitales que hay muchas además. Es decir, tendencias digitales que desafortunadamente se convierten en modas que no necesariamente en muchos casos benefician a las empresas. Es decir, entre el 2000 y el día de hoy, a todas las empresas se les dice que tienen que tener un sitio web. Para muchas empresas es fundamental tener un sitio web, para la mayoría, pero en muchas ocasiones no necesariamente el tipo de sitio web que se les está pues bueno, proporcionando. Y otras tendencias como todos en un momento teníamos que tener como en organizaciones Facebook y Twitter. Pues esto no todas las empresas lo necesitan, no todas las organizaciones. Hashtags, la viralidad, los memes, el influencer marketing, ¿no? Y entonces Yuya se vuelve pues millonaria, ¿no? Además de todo, con todo respeto, porque pues todo el mundo quiere que Yuya hable de ellos, ¿no? De alguna forma, y temas por el estilo. Y luego aparece también un poco esta falta de creatividad en donde pareciera que de alguna forma es mucho más, ¿cómo decirlo? Pues mucho más
rentable para las agencias con contenidos de los que están hablando todos, que crear o generar publicidad a la medida. Es decir, y aquí lo que les voy a mostrar no son marcas pequeñas, digo, no existe marca pequeña para el publicista, pero no son marcas que nadie conoce, son marcas muy conocidas. Utiliza la misma fórmula Sam's Club, parte de Walmart, Miniso, y bueno, hasta un doctor, pues bueno, con una especialidad, y pues bueno, importante de alguna forma. Bueno, ¿cuáles son las tendencias digitales en el 2020? Que ojo, para el 2021 serán otras seguramente. Hablamos, por ejemplo, de la compra estratégica o programática de publicidad, es decir, una compra que automatiza de alguna manera la segmentación, es decir, a quién le van a llegar los anuncios y en qué momento. O sea, publicidad que literalmente nos sigue hacia donde sea que nos dirijamos. Plataformas auditadas de microinfluencers, ya los macroinfluencers tipo Luisito Comunica, tipo Yuya, etcétera, se convirtieron en celebridades y dejaron de tener credibilidad. Y otros elementos como es el whitelist, la TV Sync, que es esta herramienta que nos presenta en televisión un anuncio y este anuncio de alguna manera nos va siguiendo por nuestros dispositivos conectados a una televisión inteligente, cualquier dispositivo que esté conectado a internet, hasta que nos aparezca en algún momento el anuncio, si es que no lo vimos en televisión. Las carteleras programáticas, por ejemplo, más lo que se acumule literalmente. Carteleras programáticas me refiero, por ejemplo, a que hoy en día, por ejemplo, las carteleras LED, antes una cartelera se contrataba, o un billboard, un espectacular, se contrataba en un lugar determinado con un arte determinado de la agencia, de la empresa. Hoy en día, ustedes pueden contratar una cartelera y esta cartelera se va a ir rotando por los lugares que ustedes le indiquen digitalmente. Mejor aún, se va a ir rotando automáticamente a los lugares donde más personas los puedan ver de acuerdo a su propuesta de marca. Pero en realidad, ¿qué es lo que piensan la mayoría de estos jóvenes que comentaba críticos acerca de la mayoría de las campañas de estas empresas como Coca-Cola, McDonald's, etcétera? Básicamente están pensando un poco lo mismo que todos. Las marcas pareciera que solamente están interesadas en no dejar de vender, pero las marcas sabemos, quienes somos parte de organizaciones diversas, que tenemos una importante misión, por decirlo de alguna forma, con la sociedad y con los mercados que nos ayudan día con día a generar nuestras ganancias y bueno, pues mantener el empleo, ¿no? De alguna forma. Esto se reduce un poco en algo que decía un publicista a nivel mundial muy famoso, que decía, cuidado con la comunicación durante esta pandemia, porque las personas no son estúpidas, solamente quieren honestidad. Ojalá y pueda reproducirse el siguiente video, que básicamente es una idea o un ejemplo de lo que los jóvenes y las personas piensan realmente de las campañas como las que aparecen hoy en día diciendo las grandes marcas que están contigo, que no te abandonan. Bueno, esto es lo que piensa la gente. We are a brand, and we want you to know that we care about you, the consumer, the capitalist herd of buyers, of hoarders, of look-at-meers. These times are tough, and it's important you see us as understanding that. But in truth, we have no idea. But we keep that to ourselves. Otherwise, you won't buy our product. Our product. Our product that is not at all necessary, especially now, but that we really, really want you to buy. So we hired a sympathetic narrator to make you think we really do care. We use phrases like,
We're all in this together. And strange and uncertain times. And we even sprinkle in images of babies and strangers gazing thoughtfully into the camera. So please, the next time you go to the store, buy our product. Buy a lot of our product. Spend your stimulus check on it. All of it. We may even donate to a charity or something. Not a lot, but just enough that makes us look like good guys. So here's to you and everything you do for us, the brand, the corporation, the 1%. Thank you. Y bueno, pues justamente, muchas gracias, justamente esto es lo que en realidad piensan nuestras audiencias, sobre todo los jóvenes, que como decía, hoy son inspiración para las demás generaciones, pero también nosotros como consumidores, usuarios de diferentes productos, marcas y servicios, sabemos que finalmente las marcas hoy en día, las que solamente se anuncian por anunciarse, pues en realidad no están aportándonos prácticamente nada. Y bueno, pues ya para finalizar, básicamente comentar que hoy en día uno de las apuestas más grandes de la publicidad y de la mercadotecnia y de las organizaciones, por supuesto, a través de esta publicidad, es la inteligencia artificial. Se ha convertido hoy en día en el mejor aliado de las marcas. Como ustedes bien saben, las marcas, y lo comentaba, nos conocen más que nosotros mismos, y aquí pues solamente son estas preguntas que todos nos hacemos de repente, ¿no? ¿Tu teléfono te oye? La respuesta es sí. O sea, como publicista les puedo decir sí. Hay cookies de última generación que escuchan a través de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras, etcétera. Tus dispositivos te repiten los anuncios de la televisión, pues es lo que comentaba. ¿No lo viste en tele? Pues te lo voy a presentar a lo mejor en Facebook. ¿No lo viste en Facebook? No te preocupes, mañana te lo presento en Instagram. Es decir, en realidad los anuncios nos siguen. Estás platicando de algo con alguien y cuando entras a tu teléfono o a las redes, te aparecen redes, pues sí, también es parte de lo que está haciendo la inteligencia artificial. Las marcas ya saben lo que quieres antes de que lo busques siquiera. Bueno, pues es parte de la apuesta. El mejor ejemplo probablemente de esto sería lo que está haciendo la marca, una de las marcas más con mayor valor, mayor brand equity, mayor valor de marca hoy en día, que es Amazon. Esto es un poco lo que les comentaba de la televisión conectada, el Connected TV, es decir, te lo presentan en televisión y si en televisión de alguna forma no lo ves, se presenta más adelante, pero además, a partir de que vemos series, cuando nos preguntamos, ¿y de qué vive Netflix? Además de nuestras mensualidades, vive de esto, de generar datos, bases de datos gigantescas acerca de qué vimos, qué nos gustan, qué actores, qué música, en todos los programas o series que nosotros revisamos. Y así es como se generan modelos muy, muy claros, las marcas, de quiénes somos de forma totalmente personal. Y como comentaba, la apuesta de Amazon, que es esta apuesta justamente denominada Amazon Go, de súpers inteligentes, donde literalmente llegas, echas a tu carrito todo lo que necesitas, sales de la tienda sin que nadie en realidad sea parte de las personas que se acerquen a ti, ni mucho menos, no tengas que hacer fila, no tengas que pagar en una caja, ni mucho menos. Te vas a tu casa y se cobra en tu cuenta de Amazon. Claro, esto todavía está en proceso beta, es decir, por eso no se ha generalizado a nivel mundial, pero de alguna forma es parte de los ejemplos de las apuestas de la inteligencia artificial como asistente de la publicidad y la mercadotecnia. Y bueno, pues eso sería entonces básicamente todo. Y pues les agradezco muchísimo su atención y haber estado por acá y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo.
Muy interesante la presentación, de verdad, muchísimas gracias. En este momento tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Nos pueden escribir al chat y con todo gusto Ricardo va a responder las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que hasta el momento no hay ninguna pregunta. Agradecemos muchísimo, muchísimo. Queremos otorgarte un reconocimiento. De verdad, muchísimas gracias por tu participación. De verdad, siempre es tan agradable que nos acompañes en esta semana Sintoquim. Y de verdad, muchísimas gracias. Les pido por favor que todos le brindemos un fuerte aplauso, aunque sé que no se escuchan, pero que lo vea. Les agradezco mucho, qué amables. Excelente día a todos. Gracias, gracias. Y bueno, a continuación vamos a tener que salir de la sala porque ya tenemos otra conferencia a las 10. Este es por parte de Schulke. Ustedes pueden salir de la sala o bien el equipo Sintoquim ahorita puede jalarlos desde donde estén. Me va a apoyar en eso el equipo. Y bueno, va a estar a cargo de Schulke. Y el título es Sencidin DO es un excelente sustituto para el triclosan. Entonces los veo en el siguiente auditorio. Muchísimas gracias.